análisis de las reacciones o expresiones faciales de las personas cuando prueban diferentes sabores aportan datos relevantes a la hora de producir alimentos. La doctora María Clara Zamora, profesora titular de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA, Universidad Católica Argentina e investigadora del CONICET, compartirá con nosotros información sobre las respuestas orofaciales aplicadas al análisis sensorial de alimentos. Voy a ir desglosando el título y vamos a empezar por orofaciales. Cuando hablamos de oro, nos referimos a la garganta, la faringe, y faciales a todo lo relativo a la cara. Y como dijo el doctor Adrián Saporiti, para que haya soluciones tiene que haber problemas, entonces para que haya una respuesta tiene que haber un estímulo que provoque esa respuesta. Entonces, ¿qué es un estímulo? Un estímulo puede ser cualquier cambio que ocurra a nuestro alrededor. Por ejemplo, un ruido, puede ser un aroma o un alimento que al ponernos en la boca desencadena una serie de eventos que provocan una respuesta. Esa respuesta puede ser, por ejemplo, el movimiento de alguno de los músculos de la cara. Si ustedes se fijan en la figura, fíjense que todos los músculos de la cara están debajo del epidermis, alrededor de los ojos, de la nariz, de la boca. Al activarse alguno de esos músculos, lo que provocan es un cambio en la fisonomía, es una expresión orofacial. Entonces, vamos a definir las respuestas orofaciales como expresiones faciales caracterizadas por la activación involuntaria de diferentes patrones musculares faciales como indicadores de una respuesta afectiva. Y cuando hablamos de respuesta afectiva, nos estamos imaginando ya una emoción. Las emociones todas las experimentamos, todos sabemos que es una emoción, pero son un poco difíciles de definir. Y nos vamos a quedar con un concepto muy corto, pero muy gráfico. Toda emoción lleva a una acción. Es decir, las emociones dirigen nuestro comportamiento. Y ahora vamos a ver cómo unimos las emociones con las expresiones orofaciales. Entonces nos vamos a insertar dentro de lo que es toda la teoría de Ekman, que Ekman es un psicólogo americano que fue el primero que empezó a estudiar la relación entre las expresiones faciales y las emociones. Ekman, basándose en los estudios de Darwin, él sostenía que las expresiones faciales eran universales, que había un patrón biológico que no dependía de la cultura, que todos los seres humanos respondíamos de la misma manera, con las mismas expresiones faciales, a estímulos positivos o a estímulos negativos. Entonces, lo que hizo fue exponer a estas personas a distintos estímulos y grababa, o sea, lo que hacía es videos de sus caras. Y él llega a la conclusión, después de estos estudios, que los patrones son universales. Es decir, que todos respondemos de la misma manera con las expresiones faciales. Y él las denominó microexpresiones faciales porque son de muy corta duración, son del orden de milisegundos. Entonces, él dice que estas microexpresiones faciales como son involuntarias, es un acto reflejo que no se puede esconder. Y él se definió 6 expresiones faciales básicas y una expresión de no emoción, que es el estado neutro. Y él, al decir que son involuntarias, que por lo tanto no se pueden esconder, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a disimular las emociones. Por ejemplo, cuando algo no nos gusta demasiado, lo más fácil para esconder una expresión que estamos en desacuerdo, lo que hacemos es sonreír. Pero Ekman sostenía que para una persona entrenada es fácil detectar qué subyace debajo de esa sonrisa, cuál es la emoción que realmente subyace bajo esa sonrisa. Y bueno, entonces él lo que
publicó muchos trabajos, como ustedes ven, varios libros, cómo detectar mentiras. En realidad, no hay una expresión facial que exprese una mentira. Lo que vemos es que todo el lenguaje corporal está diciendo que debajo de una sonrisa hay algo más, hay algo que se está ocultando. Y bueno, ahora ya todos más o menos deben estar pensando en qué me voy a referir cuando digo, bueno, ¿qué subyace debajo de una emoción? Esta serie Lie to Me está basada en los estudios de Ekman, o sea que tiene una base científica. Y bueno, después para hacerla de televisión, el protagonista, Tim Roth, es un experto, el experto más famoso del mundo, en leer las expresiones visuales, las expresiones faciales. Entonces, es contratado por la FBI o las empresas para detectar si una persona está mintiendo o por qué está ocultando algo. Volvamos entonces nuevamente a la realidad y Ekman no se quedó solo con determinar que las expresiones faciales eran universales, sino también basándose en los estudios de un anatomista sueco, lo que hizo fue un sistema de codificación de acción facial a través de unidades de acción facial. Estas unidades de acción son grupos de músculos o algún músculo que cambian la expresión facial. Es decir, en lugar de decir, bueno, a qué músculo corresponde tal movimiento de la cara, él une por grupos de músculos para que cambien la expresión facial. Entonces, por ejemplo, la sorpresa, podemos hablar de la unidad de acción 1, la 2, la 5, la 7, todas expresan la sorpresa porque activan una serie de músculos. Para que se dé la sorpresa o cualquier otra de las emociones, no es necesario que se den todas las unidades de acción, sino con que se dé una, ya aparece la emoción de sorpresa. Entonces ahora, volviendo al título, es aplicadas al análisis sensorial de alimentos. Estas respuestas orofaciales, a ver cómo las aplicamos al análisis sensorial de alimentos. Cuando hablamos de análisis sensorial, ya la mayoría de ustedes sabe a qué nos estamos refiriendo. Pero para hacer una comparación y que quede más claro, les voy a hacer una comparación con respecto a los análisis químicos. Un análisis químico, cuando hacemos una determinación química, generalmente mencionamos con qué equipo de medición utilizamos. Es decir, si yo quiero medir los compuestos volátiles del vino, voy a utilizar un cromatógrafo gaseoso. Cuando quiero hacer un análisis sensorial de alimentos, utilizo al ser humano como verdadero instrumento de medición. Estoy colocando al ser humano como instrumento de medición. Entonces, ahora yo les voy a contar un experimento que hicimos el año pasado con el doctor David García Burgos de la Universidad de Granada, que vino a hacer una estadía postdoctoral al laboratorio conmigo y utilizamos las expresiones faciales para hacer un trabajo donde queríamos determinar si dos grupos de población con distinto índice de masa corporal percibían el gusto amargo de la misma manera. Si ustedes se ponen a analizar a qué apuntaba todo esto, un poco apunta hacia agregar algo a ver si se puede conocer algo más sobre la obesidad. Es decir, los alimentos amargos, todos los vegetales en realidad son amargos porque tienen el principio activo que provoca el amargo son los polifenoles. Entonces, lo que queremos, hacia dónde apuntamos es por qué las personas con sobrepeso o obesas comen menor cantidad de alimentos amargos, o sea, su patrón dietario es diferente. Entonces, el experimento consistió en 40 participantes con distinto índice de masa corporal, un grupo de índice de masa corporal menor de 20 y otro mayor de 23. Las restricciones para seleccionar esta población fueron que tenían que ser personas sanas, obviamente no diabéticas, no celíacas, que fumaran menos de 5 cigarrillos por semana y fundamentalmente que no estuvieran haciendo dieta. Porque cuando uno está privado de algún alimento, todo le parece más rico, ¿no? Entonces, la preferencia es distinta. Entonces,
los estímulos que utilizamos, 4 estímulos amargos: cerveza sin alcohol, café descafeinado, chocolate sin azúcar y jugo de pomelo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué todo sin cafeína, sin alcohol? Bueno, esto es lo que se llama, ese agregado, el alcohol, la cafeína, es lo que se denomina el valor de incentivo. Es decir, es el premio por el cual yo estoy consumiendo algo. Por ejemplo, si me quiero quedar a la noche estudiando, tomo café con cafeína para que me mantenga despierto, para que me mantenga alerta. Pero nosotros utilizamos todos los estímulos sin ese valor de incentivo. La persona, o sea, los participantes no sabían que el café era descafeinado, pero al cerebro no nos lo podíamos engañar. Entonces, todo lo que nosotros estábamos acá poniendo era siempre fijándonos sobre el estímulo amargo. Y el jugo de pomelo era nuestro estímulo neutro, porque prácticamente no tiene calorías, no tenía ningún valor de incentivo. Entonces, ¿qué mediciones hicimos? Bueno, primero las mediciones tradicionales de análisis sensorial, que son la preferencia, cuánto te gusta, el valor de incentivo, ¿lo volverías a comer? La familiaridad, es decir, cuánto conocí el estímulo, el consumo de agua después de consumir este estímulo tan amargo, y hacia dónde apuntábamos son el registro de las expresiones faciales filmando el momento del consumo. Entonces, ¿cómo se hizo este experimento? Nosotros lo que hicimos fue filmar el momento del consumo 10 segundos antes y 10 segundos después del consumo con una cámara de video. Utilizamos una cámara de video que tenía la tecnología de seguimiento de rostros y lo que hicimos fue un pequeño orificio en la pared de la cabina de análisis sensorial, de tal manera que nosotros podíamos seguir todo el experimento detrás de la pared de la cabina sin que el participante nos percibiera nuestra presencia. ¿Y por qué era tan importante esto? Porque es muy probable, nosotros teníamos que grabar las expresiones faciales, y entonces a veces los participantes se llevan la mano a la cara o bajan mucho la cabeza y entonces perdíamos ese registro. Por lo tanto, en ese momento, si nosotros seguíamos el experimento en tiempo real, lo que podíamos era corregir o volver a repetir en ese mismo momento la secuencia de los estímulos. ¿Y por qué hacíamos los 10 segundos antes del consumo? Porque eso para nosotros es la línea de base. Es decir, después yo resto la emoción del verdadero consumo para quedarme con el momento, o sea, todas las emociones provocadas solo por el consumo de ese estímulo. Y bueno, acá el corazón, digamos, de este estudio, o sea, cómo pudimos analizar los videos. Bueno, nosotros contamos con un software, estos softwares hace bastante poco que están en el mercado, y que analiza cuadro a cuadro todo el registro de estas emociones. Ustedes preguntarán, ¿cómo se hacía antes? Antes se reunían, por eso la itumía, o sea, personas entrenadas en leer estas microexpresiones faciales, se reunía un tribunal y decidía qué emociones estaban presentes y con qué intensidad. Si no se ponían de acuerdo, una cuarta persona desempataba. Bueno, ahora nosotros contamos con ese software, por eso es posible, que está más al alcance de todos, realizar este tipo de trabajos. Entonces, el software lo que tiene es que sigue el movimiento, también puedes, cuando se analizan los videos, reconstruye la cara en 3 dimensiones, puede percibir también si los ojos están abiertos o cerrados, si la boca está abierta o cerrada y los movimientos de la cabeza. Entonces, lo que hace el software es dar la intensidad entre 0 y 1 y da este tipo de gráficos. Está dando la intensidad de las emociones en función del tiempo y nos da entonces cuál es la máxima intensidad de esa emoción. Entonces yo les voy a presentar una serie de videos donde el software dice que esta expresión es expresión neutra. Entonces, esto fue para la cerveza sin alcohol. La expresión neutra es un estado de no emoción. Es decir, que la persona no es una emoción en sí misma, sino es un estado de no emoción. Y es lo que normalmente se llama cara de nada o cara de póker. En la próxima vamos a ver la expresión de felicidad. Para el pomelo rosado, esta persona, entonces es clarísima la expresión facial de felicidad.
Aquí tenemos la tristeza. Acuérdense que la cerveza sin alcohol en uno no produjo ninguna emoción, en otra persona le produce tristeza. Pero bueno, cada participante le provoca una emoción distinta. El disgusto. El disgusto fue que el chocolate amargo realmente era lo que provocaba una gran expresión de disgusto. Y ahora nos vamos a poner en Team Ross para averiguar cuáles son, fíjense acá, yo creí ver la UA 10, la UA 15, la UA 25, después de mirar varias veces estos videos. Después, enojo. El pomelo rosado en algunos provocó una sensación de alegría y en otros provocó una sensación de enojo. Si bien el enojo en este caso no es solamente la reacción que provocó, sino también hubo algo de disgusto y felicidad que no sabemos por qué. Entonces, vamos a ver ahora cuál es la unidad de acción que más se puede ver en este video. Fíjense, labios apretados, UA 23. Sorpresa. La sorpresa no es una sorpresa muy grande, es una sorpresita, pero es la más intensa que encontré entre todos los videos. Y acá también les quiero mostrar la secuencia, que era tomar el estímulo, el método era sorber y escupir, y después tenían el agua para tomar para enjuagarse los receptores. Acá está. Yo creo que la expresión más importante, fíjense que es toda la parte de la elevación de las cejas, la parte superior. Pero la que más se ve creo que es la UA 5. Asustado. Por suerte tuvimos un asustadito, no es mucho, porque si no, no hubiéramos tenido ningún participante que hiciera el experimento. Yo creo que lo que dice, o sea, el asustado viene, que no se escucha porque ella lo dice muy bajito, que dice, uy, me lo tragué. Que en realidad, y como el método, la consigna era que había que escupirlo, entonces creo que el asustado viene por ese lado. Y entonces, bueno, hasta acá todas las emociones básicas. Y acá algunas cosas que el software no registraba. Fíjense que el software dice que no tiene ninguna emoción muy importante. No pasa nada acá, pero fíjense el final, cómo termina esto. ¿Listo? Muy bien. Vuelve a tomar el estímulo. Y dice que rico, pero ya era tarde. Bueno, expresiones e intensidad. Fíjense que el software no registra nada de mucha intensidad, pero la cara de la participante parece expresar emociones de mayor intensidad. Pero bueno, el software dijo esto, entonces uno tiene que tomar lo que dice el software. Y como síntesis hay que escucharlo. Es el chocolate amargo, que tenía un aroma exquisito, pero después era terriblemente amargo. Es que encima tiene un olor tan rico. Eso es lo que me molesta, que te engañan. Claro, son las expectativas no cumplidas. Es decir, uno por el aroma, que el aroma lleva a las emociones, porque todo lo que es olfato lleva a las emociones, uno se esperaba algo realmente exquisito y cuando lo probaba realmente era muy desagradable. Entonces, bueno, ahora vamos a ver los resultados, porque estos fueron los videos individuales. Ahora, en promedio, ¿qué es lo que nosotros vimos? Primero analizamos todos los videos. Entonces, lo que se vio, nosotros apuntábamos, acuérdense, el objetivo era ver si estos dos grupos de distinto índice de masa corporal percibían los estímulos amargos de la misma manera. Y lo que vimos es que la expresión de disgusto con el chocolate amargo fue muchísimo más intensa para el grupo de mayor índice de masa corporal y para el de menor índice de masa corporal. O sea que hay una emoción que despierta en este grupo de mayor índice de masa corporal mucho más intensa este chocolate amargo. Es probable que tengan, digamos, una
que esté algo importante en las emociones, que esté mediado muchas de estas percepciones regido más por las emociones en este grupo de alto índice de masa corporal. Y acá, estas son las medidas tradicionales, es decir, ¿cuánto te gustó usando una escala hedónica? La escala hedónica es de 5 puntos, es a partir de 5 a 9 es me gusta y de 5 a 1 es no me gusta. Y también con una escala de 9 puntos se midió lo volverías a ingerir. Entonces, los gráficos con la escala hedónica, o sea, la preferencia, no hubo una diferencia entre ambos grupos. O sea, a los dos grupos les disgustó más bien de la misma manera. Solamente hubo una pequeña tendencia con el pomelo a que el grupo de menor índice de masa corporal le gustó un poco más el pomelo, pero la diferencia no fue significativa. Donde realmente vimos diferencias fue en el valor de incentivo, lo volverías a consumir. Y ahí el grupo de menor índice de masa corporal lo volvería a consumir significativamente más que el grupo de mayor índice de masa corporal. Lo que pasa que fue justo con el pomelo. El pomelo no tenía valor de incentivo, no tenía calorías, no tenía ningún valor de incentivo, era nuestro estímulo neutro. Entonces, ¿por qué el grupo de menor índice de masa corporal lo volvería a consumir? ¿Considerarían que el valor de incentivo es las no calorías? No lo sabemos. Y lo importante también es que si uno se pone a pensar, ¿qué pasa con estas dos respuestas? Es decir, me gusta, cuanto más me gusta, más lo volvería a consumir. Es lógico ese razonamiento. Pero estas dos respuestas van por caminos distintos, siguen canales diferentes. Cuánto te gusta, me gusta es el placer de consumirlo, es una emoción. En cambio, cuando me estoy refiriendo a lo volverías a consumir, lo volverías a consumir, estoy esperando un premio, una recompensa. Lo volvería a consumir porque me está dando algo. Esta respuesta está más mediada por las adicciones. Por lo tanto, son respuestas diferentes y nos están dando resultados diferentes. Y acá, ¿cómo conectamos estas dos mediciones? Las expresiones faciales y las medidas tradicionales, como es la preferencia de un alimento. Y vemos que acá hay correlaciones negativas, es decir, cuanto más me disgusta un alimento, mayor es la cara de disgusto, o sea, las expresiones faciales de disgusto que me provoca ese alimento. Pero también hubo una correlación positiva para el pomelo con la expresión neutra. Fíjense ustedes que cuanto más me gusta el pomelo, mayor es la expresión neutral en la cara. Con lo cual, nuestro estímulo neutro estuvo bien elegido. Solamente provocó una felicidad en uno de nuestros participantes. Bueno, por lo tanto, es importante que estas microexpresiones faciales constituyen un verdadero instrumento para el análisis sensorial, que son un complemento importantísimo, porque si nosotros no hubiéramos aplicado estas reacciones faciales y hubiéramos aplicado solo la escala hedónica, a ver si a estos dos grupos de distinto índice de masa corporal les gustaba o les disgustaba de la misma manera o no estos alimentos amargos, probablemente no hubiéramos visto ninguna pista. Y acá, con las expresiones faciales, estamos ya descubriendo que hay algo más. Nada más y muchas gracias.